Shalom, shalom, mis amados, que el Eterno les dé una bendición grande de salud, de bienestar en su vida personal, a todas sus familias y desde luego cada uno de ustedes. Bueno, estamos en números Bamidbar 5:5. Dice así, para Nasor. Habló el Eterno a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que transgrediere cualquier pecado de la persona cometiendo un engaño delante del Eterno será culpable esa persona. Entonces confesará sus pecados que hubiere cometido, resarcirá el daño íntegro y su quinta parte le añadirá y lo entregará a quien dañó. Pero si no tuviere el hombre perjudicado heredero para resarcirle el daño, el valor del daño devuelto será para el Eterno, para el Cohen, aparte del carnero de expiación con el cual se le hará expiación. Toda ofrenda de todas las consagraciones de los hijos de Israel que acercaren al Cohen, y de él será. Un hombre a lo que consagre suyo será, pero lo que el hombre entrega al Cohen será de él. Bueno, dice aquí nos habla de algo muy interesante. Dice en el verso 5: di a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que transgreden cualquier pecado propio de la persona cometiendo un engaño delante del Eterno será culpable de esa persona. En otras palabras, cuando se habla de daño acá, cuando se habla de un engaño que causa un daño, me parece ahí sale como horrible, un engaño que hay daño. Uno tiene que entender que dentro del contexto está hablando de las leyes de la restitución, y estas leyes de la restitución tienen que ver nada más ni con nada menos con precisamente cuando se comete un daño a la persona, cuando se cometía un daño a sus posesiones o a cualquier cosa que tuviera la persona aludida, la cual era engañada. A veces se hacía fraude, a veces se le robaba, a veces etc. Entonces dice que se le debería añadir la quinta parte por el daño que había cometido. Y entonces eso es importante, porque te voy a decir que hay muchas circunstancias en las cuales aplica esta situación en nuestra vida. Tú puedes, por ejemplo, si una persona le presta a otra dinero y le dice las condiciones en las cuales le presta, le dice, por ejemplo, entre el pueblo de Israel no se cobra interés, pero si, por ejemplo, una persona le presta a otra que no es de la comunidad, le presta a una persona que no es de su comunidad, así puede ser su cuñado, así puede ser su vecino, su amigo, el que sea, un conocido, le puede prestar y le debería prestar, es permitido cobrarle interés. Entonces, esta persona que le presta le dice: bueno, sí, te voy a prestar, ¿por qué se te hace? Bueno, para cerrar, y te voy a prestar, pero te voy a prestar con el 10%, por decir algo. Ok, y este 10% me lo vas a dar al final de cada mes, así queda. Y entonces, bueno, pues la persona que en un momento dado recibió el préstamo, llega el fin de mes y no entrega, y luego llega el otro mes y tampoco entrega. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando viene esta persona y no habiendo hablado de otras cosas, y esta persona llega y le dice: ¿sabes qué? Me debes lo de 2 meses de intereses, y entonces le cobra el capital
le cobra el interés de los 2 meses, el 10%, le suma el interés de los 2 meses al capital y le dice me debes tanto por el 10%. ¿Qué pasó? Pues aquí no le digo que le iba a cobrar, se lo iba a sumar, si no le pagaba, se lo iba a sumar al capital. ¿Sí me entienden? Normalmente eso hace el banco. El banco te presta, no pagas, te va sumando los intereses, pero al capital. Por ejemplo, si te prestan 10,000 pesos, por ejemplo, y te lo prestan al 8, al 10%, te cobran caro, 10. Entonces, ¿cuánto es de 10,000 pesos? Pero no lo pagas, son 11. Y al siguiente mes debes haber pagado ya no de los 10,000, sino de los 11,000, el 10%, serían 1,100 pesos, porque tienes que pagar. Pero como no pagas, el segundo mes te suman los 1,000 pesos, que ya son 12,000 pesos, y entonces para el otro mes ya no pagas el interés de 10, sino de 12,000 pesos. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que si la persona no le pagó a la persona y no hablaron de esos términos de que así va a ser, entonces cuando le pasa la cuenta ya lo engañó y le está cometiendo un daño. Visto de esa manera, pues la persona pues tiene que restituir, en este caso, visto de esta manera, la persona, si le está cobrando los 12,000 pesos ya, entonces le tiene que restituir lo que le engañó, que serían los 2,000 pesos, y más un 20%. Eso sería. Pero en una manera más práctica, supongamos que alguien roba, se robó 10,000 pesos, pero lo cayeron, engañó. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues esa persona que engañó, robó, engañó, tiene que devolver los 10,000 pesos más el 20%. ¿Cuál es 20%? 2,000. Entonces tiene que dar los 10,000 más los 2,000 más, que es el 20%. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la Torah enseña que cada vez de que uno comete algún daño, incluso moral, debe uno hacer restitución. Por ejemplo, lo que se da comúnmente es la shonjará, ¿cierto? Que alguien hable mal de alguien. Si la persona habló mal o inadecuadamente o dijo algo que no era cierto, tiene que restituir, en este caso, reconocer que habló mal de la persona, pedir perdón y ahora hacer una restitución. Aquí no se lee el 20%, pero aquí lo que moralmente hablando, lo que se espera de esta persona que habló mal de la otra es que de ahora en adelante ella siempre hable bien de esa persona que habló mal. Y esta es la ley de la restitución, tanto en la cuestión económica, material, como también en la cuestión ética. Si tú engañas, dañas a tu prójimo, tienes la responsabilidad de que se dice, de acuerdo a nuestros sabios, que de acuerdo a tu capacidad tendrás que devolver. Y esto me hace pensar en una persona que me comentaba que había, ya hacía años, que había defraudado a la empresa donde estaba, y en ese entonces
había tomado 50,000 pesos, pero que al final nadie se había dado cuenta, pero él me estaba diciendo que qué hacía, porque enseñábamos precisamente de la ley de la restitución, y me decía, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué acaso le tengo que devolver los 50,000 pesos? Pues lo más correcto sería que devolviera los 50,000 pesos, pero no tenía para devolver los 50,000 pesos. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? Nuestros sabios dicen que en la medida que pueda, debe restituir. Y en este caso, dado que no podía entregar los 50,000 pesos, yo le dije, pues mira, ¿sabes qué? Pues no, tú puedes proponer, decir, el salario de un mes, juntarlo, meterlo en un sobre y mandárselo a la empresa. Esa es la restitución, en la medida que se pueda. Pero eso es cuando la persona ya pasó el tiempo y entonces se legisla de esa manera. Pero cuando la persona, por ejemplo, se lo robó ahora y tiene que pagar, tiene que devolver lo que se robó, más el 20%. En ese sentido, en la medida que se puede, también muchas veces, si una persona habló mal de otra persona, le causó daño, tiene que restituir, moralmente le tienen que restituir en la medida que se puede. Y en este caso pues le pide perdón, pero ya no puede ir con toda la gente que habló mal, oye, siempre no, pues ya no, pero ahora ¿qué va a hacer? Va a hablar bien de la persona. Y si en alguna ocasión llega una persona, oye, no me habías dicho esto, no, hablé mal de ella y hasta le pedí perdón. Eso es restituir, y no es una persona fina, es una persona así, y habla bien. Y eso es de lo que nos habla la Torá. La Torá nos enseña de rectificaciones importantes. Esto es bien importante. Tenemos que aprender a hacer rectificaciones en nuestra vida y restituciones. La ley de la restitución es muy importante. Por eso, tengamos cuidado de no engañar a nadie. Porque si alguien engaña a alguien, entonces pues ya estuvo, que está metiéndose en problemas. Porque si alguien engaña a alguien, a lo mejor dice, pues es que nadie lo ve, nadie me vio y no, nada de nada. Y puede vivir así, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Produce fuerzas malignas que lo van a estar acusando, y esas fuerzas malignas van a traer consecuencias a su vida, porque estas acusaciones traen del Beit Din decretos para que haya pérdidas, lo aleno, en su economía, en su finanza, en sus recursos. Y por eso es importante que nosotros caminemos bien, que estemos bien. Llegó el abonero, le compraste y le empezaste a pagar, se te hizo pesar y le dijiste, mañana, y mañana ya está, hizo un camino el hombre. Pues sí te vendió caro, pero el indio no tuvo la culpa, sino que lo hizo compadre. Ya saben que los abonos chiquitos son grandísimos. Y entonces lo que se recomienda y lo que recomiendan nuestros maestros y la Torá es precisamente que tú lo mejor es que administres bien, y en este caso mejor es que compres de contado y no en abonos chiquitos. Eso es importante. En el caso, por ejemplo, de un terreno, una casa, un carro, se permite hacer este tipo de situaciones, pero en otro tipo de situaciones donde tú puedes ahorrar para comprártelo, lo mejor es que lo compres de contado y no pagues el precio 2 veces o 3 veces. Yo recuerdo de gente que conocí en el pasado, y no digo quiénes, donde los aboneros hacían cosas. Llegaba el lunes y pa. Pues
qué bueno que aprendieron, espero, porque nomás regalamos Sí. Entonces, mis amados, bueno, ahí va también. Preferible es que tú te compres las cosas de contado, preferible es que tú consigas un mejor precio de contado y no que pagues de abonos chiquitos, porque esos chiquitos se vuelven, cuando los sumas, ya es el doble o es el triple, y pues está muy fuerte la cosa. Entonces, pues tenemos que ver todo esto, porque al final del día esta es la enseñanza de la Torah, la ley de la restitución, en el sentido de que se tiene que devolver el 20% de lo defraudado, de lo engañado, en ese sentido. Entonces, ahí va la situación, ahí va la cosa en nuestra enseñanza. Y eso se aplica a todo, a todo. Bueno, ahí lo vamos a dejar, hay mucho que hablar al respecto, pero bueno, que el Eterno te ayude a pensar y a mirar en este aspecto de tu vida, cómo eres con las finanzas, cómo te comportas, qué haces, qué estás haciendo con tu vida respecto de este tipo de situaciones. Si tú le quedaste de ver a la de Labón, págale. Si tú le quedas a deber al de la colcha, págale. Si tú le quedas a deber a tu primo, a tu hermano, a quien sea, págale. Pero ahora tienes que pagarle lo que le quedas a deber más un 20%. Eso es lo que implica la ley de la restitución. Mis amados, no podemos vivir con deudas. Y si hay cambios en nuestra vida, tenemos que hacer la restitución. Amén. Shalom, shalom.